Cámara Venezolano-Colombiana. Y bueno, Colombia ha sido uno de los destinos más importantes de la migración venezolana. Si hablamos de migración en el continente hoy, no hoy, retiro el hoy. Si hablamos de migración en el continente, habría que referirse a la migración colombiana, al éxodo de colombianos por la década de 1970, 80 más que los 70. Centroamérica también fueron protagonistas en el pasado reciente. México y Estados Unidos, por su parte, han tenido siempre una relación de altos y bajos en materia migratoria. La situación migratoria venezolana es preocupación para los países vecinos desde hace ya algunos años. Pero es que ahora con Venezuela, con Centroamérica, sume usted a Nicaragua, la situación de algunos países de derecha que migran a la izquierda y de lo que genera eso en los ciudadanos. En fin, queremos hablar del tema migratorio regional, no solamente del tema migratorio venezolano, el tema migratorio regional. ¿Qué está pasando en el continente? Y es por eso que hemos querido contactar a Mauricio Palma. Él es investigador doctoral de la Universidad de Warwick, Reino Unido, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario, en Colombia. Profesor Palma, un gusto saludarle. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Si le pregunto cómo se está moviendo el continente, desde dónde y hacia dónde salen los migrantes, en qué número, por qué razones, cuál es su perfil, por dónde quisiera comenzar para entender la realidad migratoria de América Latina. América Latina constituye un sistema súper complejo de movilidad transfronteriza. Sin duda, los flujos que más conocemos y de los cuales tenemos mayor noticia por su impacto mediático, humanitario y por supuesto, digamos, por el contexto actual, son los flujos que se dirigen hacia los Estados Unidos Ujú, desde diferentes puntos: México, Centroamérica, nuestros países, Venezuela, Colombia e incluso del sur del continente. ajá, Sin embargo, en toda la región hay flujos que también van en dirección hacia el sur, hacia algunos países. Dicho de otra forma, si bien la política y los medios de comunicación ponen siempre la lupa sobre estos flujos masivos, como sí, los llaman, digamos, en los medios, flujos masivos hacia el norte, lo cierto es que la movilidad es tremendamente compleja y no es únicamente en una dirección. Eso es por una parte. ujú, Lo otro es que los elementos estructurales, incluso previos a la COVID, pues han hecho que nuestros países haya una necesidad muy grande económica, por libertad política, por otro tipo, digamos, de proyectos personales que hacen prevalente que la gente quiera moverse en busca de diferentes procesos y proyectos personales. Entonces, en el imaginario de muchísimas personas, Estados Unidos, por ejemplo, algunos países con cierto nivel o cierta idea de mayor estabilidad, como lo fue Chile hasta hace algunos años, incluso algunos meses, sí. el sur del continente, pues hacen que estos lugares sigan siendo unos polos de atracción en el imaginario de muchas personas, aunque en la realidad pues no se vea representado en la forma y en el acceso a derechos y digamos a trabajos que muchas de esas personas pues tienen en sus aspiraciones. Sí. ¿Y por qué razones sale un migrante de un país? ¿Qué lo empuja a decidir abandonar su tierra y establecerse en otro lugar? ¿Son razones económicas, son políticas, es un tema de inseguridad? Pues aquí hay algo bien interesante y es que tradicionalmente en tanto en la literatura como en la política siempre se ha tratado de hacer como una división artificial entre la economía, las motivaciones Ujú, económicas y las motivaciones más políticas ujú, o que tienen que ver más con el entorno de la fuerza. Sin embargo, pues entre más uno va aprendiendo las experiencias de las personas, uno se da cuenta que estos elementos dicotómicos pues poco le dicen sobre la realidad de las personas. mm, En algunos casos particulares, por supuesto que los elementos de política, persecución, hambre materialmente, pues influyen muchísimo, pero en muchos otros es la aspiración a tener una vida buena, una buena vida, que no solamente tiene que ver con el entorno material, sino con el entorno de poder desarrollar un proyecto de vida familiar, así como todos nosotros lo tenemos, también influyen estas decisiones. Y en esto, pues entonces, no es solamente una simplificación en términos de costo-beneficio, sino también hay que pensar un poco en el contexto, en los entornos en los cuales hay opciones, oportunidades para migrar, para transportarse.
Y lo que ha pasado en el último par de años, quizá, con todo el asunto de la COVID y además de eso, pues digamos, con unas restricciones mucho más amplias en términos de cruces transfronterizos, pues mucha gente decidió psicológicamente, finalmente, pues emprender estas Sí, actividades. Entonces aquí hay un nivel psicológico que se va claro. más allá de lo puramente material en entender un poco este contexto actual de movilidad. Claro. ¿Cómo está viendo los países receptores? Que creo que podrían ser, seguramente serán muchas más aristas, pero veo dos fundamentalmente. Primero, la capacidad de recibir a los migrantes y luego el espíritu del país en hacerlo. En términos de capacidades, uno se puede preguntar, bueno, ¿y Estados Unidos, por ejemplo, está en capacidad de seguir recibiendo y recibiendo migrantes de toda la región y del mundo, caso Ucrania? ¿Está en capacidad Colombia o Perú de seguir recibiendo migrantes venezolanos en la cantidad que los han recibido en los últimos años? Y luego el espíritu, ¿y a qué me refiero con el espíritu? Bueno, ¿qué garantías tiene ese migrante cuando llegue a esos países? Hay países que, por ejemplo, al migrante venezolano le facilita su llegada, caso Colombia, y hay otros que van poniendo obstáculos y visas y entorpecen ese flujo migratorio. ¿Cómo lo ve en términos de capacidades y de espíritu a la región? Bueno, en términos de capacidades materiales, siempre hay espacios para fomentar, ampliar las capacidades con las personas que llegan a algún lugar. Siempre vienen nuevas oportunidades económicas, materiales, sociales, de interacción, de crecimiento económico. El asunto es que siempre está supeditado a la política y por más que haya, digamos, una disposición de las comunidades a trabajar, usted ve, no sé, comunidades en frontera del lado de Estados Unidos muy dispuestas a trabajar con personas que llegan de diferentes lugares del mundo, Ujú. a trabajar con ellos, pero el entorno político finalmente pone unos limitantes, que termina entonces reduciendo todo a una decisión política que no necesariamente Sí, representa la capacidad material. Y ahí se conecta un poco con lo que claro. usted pregunta sobre el espíritu. Hay una noción muy, digamos, permea a casi todos los países de la región, Estados Unidos incluido, Ujú. de tratar de poner cada vez más trabas en virtud de la pandemia o lo que quedó de la pandemia, en virtud de las nuevas, digamos, formas de migración, en virtud de tratar de parar y articular, digamos, toda una cantidad de limitantes a la migración. Y eso hace que tenga un impacto muy polarizante. El tema de la migración hoy en día no se debate por niveles medios, sino se debate por personas que están abiertamente en contra o abiertamente a favor. Sí. Y las personas son las que están en la mitad, de hecho. Ujú. Entonces, creo que esos dos niveles, digamos, tanto lo material como el espiritual, o digamos el espíritu político del asunto, están tremendamente correlacionados entre ellos. A ver, hablaba de impacto. Estamos conversando nosotros con Mauricio Palma, investigador doctoral de la Universidad de Warwick en Reino Unido, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Rosario en Colombia. Hablaba de impacto y con mucha frecuencia hemos venido escuchando que la migración es buena y así se ha demostrado que el migrante aporta y aporta a la economía del país que le recibe y aporta a la cultura del país que le recibe. Pero la verdad es que poco nos preguntamos qué va quedando de su país de origen, qué hace la migración en el país que es abandonado. Bueno, Román, en términos de cómo pueden existir elementos positivos, tanto económicamente como socialmente hablando para los países de origen, hay que pensar en digamos, las nuevas formas de remesas. Las remesas hoy en día no son solamente transferencias monetarias, sino Ujú. también hay que pensar las remesas sociales. El proceso migratorio de salida y de llegada a un nuevo entorno implica tener acceso a nuevos capitales financieros y, por supuesto, ganancias, envío de dinero, Ujú. pero sobre todo nuevas experiencias, circulación de conocimiento, y no es solamente un conocimiento científico ultra avanzado, sino es conocimiento en el día a día. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Eso bien gestionado por parte de los estados o los gobiernos de salida es un potencial gigantesco. Entonces hablo yo de técnicas de trabajo, oficios nuevos, mecanismos comerciales. Piense usted toda la cantidad entonces de información que viene de las personas que están afuera hacia sus familiares, allegados, amigos en su lugar de origen, sobre cómo hacer negocios, cuáles son entonces las nuevas formas que tiene el comercio, nuevas ideas de emprendimiento, nuevas ideas sobre cómo gestionar pues el entorno social. Y eso es algo muy positivo. Digamos que anteriormente se pensaba que
La gente que salía y sobre todo las personas más altamente calificadas que salían y nunca volvían, pues simplemente significa una gran pérdida para los países de origen. Hoy en día, en términos, digamos, de comunicaciones, de tecnología, de estar un poco más cerca los unos de los otros, hay unas opciones muy interesantes de cómo transferir conocimiento y finalmente crear esto que en sociología se llama una sociedad global del conocimiento. Claro. La limitante ahí es la voluntad política, por supuesto, ¿no? La voluntad política de qué tanto acceso hay hacia afuera, qué tanto, digamos, están dispuestos los gobiernos a dejar que las personas interactúen las unas con las otras y finalmente cuánto detrás de eso implica moverse, no solamente en términos físicos, sino Sí. en términos sociales. Efectivamente. Mauricio, muchísimas gracias por atender nuestra llamada el día de hoy. Muy gentil. No a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente, Mauricio Palma es investigador doctoral de la Universidad de Warwick, en Reino Unido. Es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, en Colombia. 7:40.